Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de Active Invest SA. Yo soy Fernando y antes que nada les quiero dar las gracias sobre todo a las personas que me han contactado en el privado sobre inversión activa, mostrándoles un portafolio cómo lo voy a trabajar en los próximos meses, comenzando con $1000 y les voy a mostrar sin ningún problema todas las estrategias que voy a estar usando. Es más, para el video de hoy les voy a compartir de que voy a estar haciendo unas nuevas estrategias. No creo que vaya a vender por el momento ninguna de las acciones, pero les voy a enseñar un poquito más a profundidad este tipo de tema. Y bueno, muchas gracias de nuevo por ello. Alguien de la comunidad también me recomendó, hey Fernando, deberías invertir en cámara. Y sí, acabamos de comprar una nueva cámara. Espero que les guste esta nueva resolución. Bueno, ahora sin más, empecemos. Quiero plantearles la siguiente pregunta. ¿Será posible ganarle al SP500? Para ponerles en contexto, el SP500 es conocido también como el Standard & Poor's 500. Es un índice bursátil que reúne a las 500 empresas públicas más grandes e importantes de los Estados Unidos. Cuando escuchas en las noticias que el mercado subió o bajó, por lo general se refieren al rendimiento de este índice. Como pueden apreciar en esta gráfica que tengo aquí, en los últimos 5 años el SP500 ha tenido un retorno de 71%, representando un poco más de un 14% anual. Esta es una muy buena forma de invertir, es la inversión pasiva y como ya les he mencionado anteriormente, es muy difícil superar a la inversión pasiva. Ahora bien, algo que quiero mencionarlo en este video y asegurarme que lo escuchen con atención, la cláusula de cumplimiento y compliance. Batir al SP500, que es el estándar de oro para cualquier inversionista. Todo mundo que está en las inversiones quiere superar al SP500, pero quiero ser 100% transparente con ustedes. Este reto tiene un propósito puramente educativo y de entretenimiento. Históricamente, la gran mayoría de los inversores no logran superar al rendimiento del SP500 a largo plazo. Por lo tanto, el desempeño que verán en este portafolio de los $1000 representa únicamente mis decisiones con análisis personales que yo he estado haciendo, sea cuantitativo o cualitativo, como les he mencionado, y basado a mi propio perfil de riesgo. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros, y esto no es exactamente una recomendación de inversión para que copien mis movimientos. Tengan muy presente, el mercado es volátil y siempre existe el riesgo de pérdida. Con esto ya en claro, quiero mostrarles ahora mi portafolio. Como pueden apreciar, acá tenemos las acciones que yo compré en el video anterior y aún las sigo manteniendo, solamente que quería un poquito mostrarles con un gráfico de una forma más interactiva las posiciones de como cuánto tienen de peso cada una de estas acciones en este portafolio. Y sobre todo las que me pareció más importante mencionar, como pueden ver acá, es que 4 de ellas, de las 7, tienen un peso mayor del 20%. Pueden ver que Adobe, Lululemon, Intuit y Netflix tienen un peso mucho más grande que comparación de Shift4, Nubank y PayPal. Pero esto es importante cuando uno tiene su propio portafolio para una inversión activa. Siempre es bueno tener un poco de idea cómo está distribuido tus inversiones. Tú no quieres poner todo a una sola acción, eso es ya demasiado arriesgado. Pero ahora si uno va por el SP500, ahí sí puedes poner todo tu portafolio, el 100% en el SP500 y eso es muchísimo más seguro. Ok, ahora bien, aquí está la cuenta que les estaba compartiendo. Como pueden apreciar, sigo teniendo las mismas posiciones. Ahora mismo nos está diciendo que tenemos casi ya $1100, o sea, las ganancias, si vendo todo ahora mismo, serían como unos $96 de ganancia. Pueden acá apreciar de que NU lo tengo con un 8.83% de ganancia, Shift4 nos está dando un 33%, PayPal un casi 10%, Adobe un 15%, Netflix 5%, Lululemon un 5% e Intuit 10% casi. Bueno, ahora bien, ¿qué debería estar haciendo? Una persona podría estar al rato pensando, no, todos los días estarás ahí ocupado, pendiente acá viendo cómo va el precio. Y no, realmente uno mismo no necesita estar día a día estando pendiente en el momento que, ejemplo, está un mejor precio para vender. Tú ya lo puedes dejar todo programado y con gusto eso es lo que les quería enseñar el día de hoy. Voy a enseñarles cómo voy a poder programar algunas de estas ventas. Y bueno, y voy a enseñarles un poco el método de escalera que yo les mencioné en el video anterior. Así que bueno, vamos a ver con... A ver, comencemos con Nu, ya que está acá primerito. Le voy a dar clic a Nu y pueden apreciar aquí que yo he comprado 5 acciones de Nu al precio de $12.57 cada una.
Ahora ya están entre la compra y la venta y pueden ver qué tan rápido está fluctuando esto de la gente que está comprando ahora mismo, que el mercado está abierto. Mira cuántas compras están queriendo comprar a 13,68, cuántos quieren vender a 13,79. La diferencia es un centavo. Entonces, yo en total no quiero vender Nu, me encanta mucho esta acción. Así que bueno, voy a ponerle Sell to Close aquí. Y vamos a primero vender solamente 2 acciones. Y no quiero venderlo todavía a ese precio. Y entonces, en vez de estar esperando a que todo el rato pendiente el mercado, porque no, eso ya sería algo como si fuera una persona tóxica y que está todo el rato pendiente a las cosas, vamos a ponerle solamente los números como yo quisiera. Vamos a intentar, en este caso, vender solamente 2 acciones en versión límite, no en precio mercado, sino en límite, 14,1 centavo, 2 acciones. Y aquí, Timing Force, yo me aseguro de que esto lo cambio hasta que yo lo cancele. Good till cancel. Esto te lo permite algo más, es hasta 90 días. Si en 90 días no funciona esta orden, se va a borrar la orden que he puesto. Y acá yo le incluyo también no solamente las horas del mercado, sino también le incluyo las horas extendidas. Como les mencioné anteriormente, hay gente que opera antes de que abra el mercado, al igual que cuando cierra. Entonces, si tú pones tus condiciones y justamente después del mercado haya cerrado, si llega a los números que tú estás justamente vendiendo, ya automáticamente tu venta procede o tu compra procede. Entonces, voy a poner la condición de que quiero vender las 2 primeras acciones a 14 dólares. Entonces le doy confirmar. Y listo. De ahí me voy de nuevo aquí. Como son 5 acciones, voy a poner ahora las otras 2 siguientes a vender. Voy a ponerle Sell to Close. Lo mantengo en límite. Para nada vendería en Market, porque estoy haciendo Position Trading, como les mencioné anteriormente. Entonces nos vamos ahora aquí. Y aquí vamos a ser un poquito más generosos. Vamos a ponerle, por ejemplo, un 14,87. Me gusta el número 87. Entonces aquí también le cambio Good till Cancel, incluyendo horas extendidas, 2 acciones, 14,87. Ya bueno, si lo mantengamos con 2 acciones. Ahora bien, uno puede decir, ¿cuál es el punto de vender por unos 50 centavos más caro una acción? Y sí, estoy tratando solamente acá con 5 acciones en Nu. Pero quiero que tengan algo muy presente. Cuando uno invierte y tiene mayor cantidad de dinero, a pesar de que, ejemplo, tú compras, supongamos, así como por ejemplo cuando hacen el intercambio de moneda, ejemplo, tú compras tu moneda local con dólares y ves el tipo de compra y venta, no sé si me dejo entender ese punto de que, ejemplo, la compra está a cierto monto y la venta a otro monto y ahí ves la diferencia en ganancia. Entonces, ahora bien, cuando yo lo vendo más carito, quiere decir obviamente que el porcentaje de ganancia que yo recibo, si en una era como un 35%, cuando lo vendo un poquito más caro, la ganancia viene a ser un 42%, por ejemplo. Podría subirlo a 15. Bueno, sí, ¿saben qué? A 15 lo voy a dejar también pronto. Voy a ponerle una acción mejor en 14.67 y ya. Me cambié la condición. Ahí pueden ver, 14,87. Y vamos a poner una más a vender. Y esta sí la vamos a poner a 15. 15 con... ¿Qué año estamos? 26. Así que 15 con 26. Ahora bien, otra cosita más que les quiero mencionar. Ok, perfecto, este punto me gustó mucho. Te dice, por si acaso, Fernando, esto es muy difícil, estás poniendo un monto ya muy, muy elevado, que el sistema dice que posiblemente no te lo lleguen a comprar. Sí, tú simplemente lo estás dejando ahí programado. Entonces, y tarde o temprano, si te sale, mucho mejor, porque lo estoy vendiendo más caro de lo que está mostrando ahora mismo el mercado. Entonces le voy a dar continuar. Y se está programando una a 15,26. ¿Por qué no lo veo peligroso ni nada por el estilo? Bueno, no es peligroso para nada, pero la chance de que sí se pueda vender técnicamente es baja, pero no es nula. Esta acción sí tiene para subir, obviamente si uno aguanta. La inversión a Nubank o las empresas que yo invierto no son estas empresas como diciendo usualmente están castigadas, sino me guío también por lo como les dije, el análisis fundamental, la parte tanto cuantitativa, cualitativa. Entonces, tarde o temprano esas empresas, claro, no lo podrán hacer en un mes o digo en meses, sino podría hacer en un año o hasta 2 años, pero van a crecer siempre y cuando todo lo demás estaban bien, sus fundamentos están bien, está generando más revenue y tiene más clientes, tarde o temprano eso hasta puede subir a fácilmente. El Dividend Reinvestment Program que están viendo ahorita mismo en la pantalla, como yo lo estoy mirando, sería para otro momento que podría explicarles. Ahora bien,
¿De cuál más puedo hacer ese tipo de condiciones? Porque no quisiera vender todavía la totalidad, aunque bueno, podría ser capaz una pequeña excepción, capaz con Ford, porque ya me está dando un 33% de retorno. Está con 51,63, ahora mismo la gente lo quiere vender a ese precio. Hay un rango, pueden ver 51,56, la gente quiere comprar, 51,62, 63 que quieren vender. Hay como 10 centavos de diferencia. Vamos a intentar vender nuestra compañía Ford. No realmente, pero voy a por eso ponerle como este ya está como 50 y tantos. Si se compró en. Voy a ponerle como unos 54,66. O sea, le estoy aumentando un 5, casi un 6% más al precio de lo que está ahora mismo. Y vuelvo a repetir, límite, incluido horas extendidas y hasta que se cancele. Le damos vender, confirmar. Ok, ¿qué hice acá? Perdón, de error. A ver, ¿qué hice de error? Creo que puse una condición anteriormente, sí, discúlpame. Ok, sí hice una condición, perdón. Ok, un error mío, pero lo voy a modificar ahora mismo y se los voy a mostrar. Como pueden ver acá, aquí están mis acciones en Assets. Ahora, si me voy a la tercera pestaña donde dice órdenes, ya había dejado una de Ford, fue la semana pasada que lo hice, a 52,68. Pero viendo ahora, como pueden apreciar acá, que ya está casi cerca ese número, realmente no lo quiero vender todavía porque es una buena empresa y sé que aún puede seguir subiendo. Es más, todavía no ha habido el reporte trimestral que las empresas están haciendo. Ya toca a mitad de julio, si no me equivoco, así que a mitad de julio para agosto va a haber muchas empresas que van a estar sorprendiendo y van a estar subiendo mucho. No puedo decir todas porque todo depende de sus estructuras financieras, pero de las que por lo menos yo estoy siguiendo, hay muchas de ellas que prometen dar unos buenos resultados. Y como yo ya estoy sabiendo eso, es simplemente cuando uno sigue una compañía, pues presta atención a lo que dice, ejemplo, su, ¿cómo le dicen? X, la página. También hay posts o hay entrevistas que están haciendo los, ¿cómo se dice? Ejecutivos de las empresas. Están compartiendo cuál es el nuevo producto que están haciendo, qué cosas están saliéndoles bien, que simplemente es una noticia que ellos hacen de una forma informal, pero todavía no ha habido la presentación formal, donde ya muestran con números cuánto es el porcentaje de ganancia y todo ello. Entonces ya por eso ya se ve que en varias de las empresas que estoy yo teniendo en la mira, van a tener un positivo resultado según lo que están dando a entender. No tengo una bola de cristal, pero estoy optimista, sobre todo para estas empresas que están saliendo a mitad de julio y inicios de agosto. En fin, había dejado 52,68 como pueden apreciar aquí. Entonces le voy a dar modificar porque ahorita mismo les estaba mostrando un precio diferente. Entonces dejémoslo acá y eso pueden hacer también. 54,55 ya. 54,55 centavos. Cuando llegue ese precio bit, quiere decir que alguien va a comprar mi acción. Entonces lo voy a poner ahí 54,55. Vamos a ver si nos sale la notificación de no se puede, que está muy caro. A ver, vamos a ver si nos sale eso. No, parece que no. Bueno, entonces cuando una vez tú estás poniendo las condiciones de venta, si no te sale la notificación, la plataforma, al igual que no solamente, bueno, el broker te estaría diciendo como que no, es posible que sí, en menos de 90 días se pueda concretar la compra. Igual si les dice la notificación, quiere decir que no, ellos lo ven improbable, pero créanme que sí pasa. O sea, si yo ponía ejemplo de la venta, vamos a modificarlo de nuevo para fastidiar y por motivos de elección. Vamos a poner que quiero vender la acción a 70 dólares. 70 exacto, ¿ya? Ahí sí debería salirme el error. ¿Ven? Como diciendo, ¿estás seguro que lo quieres vender tan caro? Capaz no te lo compran ni en 90 días. Es básicamente lo que te están queriendo decir. Pero bueno, regresemos y bueno, ya que no me gustó que no me haya notificado, le voy a dejar en 56 exacto. No quiero esperar tanto también, o sea, yo sí siento que de verdad puede Ford llegar a 65 o 70, pero como les quiero tratar de mostrar qué tanto puedo construir o crecer este portafolio, quiero sacar solamente como un 40%, 30 y tantos, de 35 a más porcentaje de ganancia. Saco y compro en una acción castigada. ¿Por qué estoy queriendo hacer eso sobre todo? Porque ya han pasado como 6 meses y como recién he hecho esta cuenta de $1000 y quiero ganarle al SP 500, entonces no puedo ser tan fiel a una acción, puesto me quiero asegurar en ganarle. Entonces tengo que sacar como un 30% de ganancia o 40%, cojo un poco de ganancia y lo reinvierto en una empresa que aún sigue castigada. Claro que también tengo que tener cuidado porque si mi meta es ganarle antes de este año, me tengo que asegurar de que
no invierta todo, ejemplo, en acciones que, ejemplo, aún falta esperar mucho. Porque si siguen cayendo, al final no bato al mercado. Y mi meta es batir al mercado antes del diciembre 31. Bueno, sigamos. A ver, ¿qué más puedo hacer aquí? Vamos a dejar unas dos más rapidito, para ya no demorar. Netflix. Como tengo tres acciones, voy a dejar dos en venta. Entonces primero voy a intentar vender uno. Yo las compré, como pueden apreciar, discúlpenme, 73,17 cada acción. Entonces voy a primero vender una, no quiero vender todas. Y ya están como 76. Bueno, estamos hablando de Netflix, así que le voy a dejar ejemplo en 82,88. A veces me gusta poner los decimales. Uno puede poner si quieren los números así enteros, $82 nada más. Pero a mí me gusta así, es estilo de cada persona. Ahora, le doy más espacio porque estamos hablando ya de montos más elevados, entonces el rango es un poquito más diferente con estos números. Entonces, $82 la primera. De ahí me voy de nuevo acá, volver a vender otra acción. Y a esta le voy a poner 89. O sea, de esta de frente de 82 me disparo 89. Tengo mis razones. Y de frente 89 cerito. Y a este sí me sale la advertencia, pero sí, no importa. ¿Por qué? Porque es Netflix. Y ahorita mismo para mí el precio está aún bueno. Y ya, ahí dejo una acción por si acaso. Lululemon. Vamos a hacer lo mismo con Lulu. Aunque está muy... Todavía no hay mucha diferencia. Así que en Lulu, bueno, por si acaso lo voy a dejar solamente por tema educativo, de este tema de cómo poner límites. No la quisiera vender, así que de 114 lo voy a poner a 140. Y una sola acción hasta cancelar. No importa, perfecto, me gusta que me diga esa advertencia. Me parece bien. Y ya. Ahora bien, cuando no todo puede ser programado, eso es siempre y cuando tú tienes una acción completa en tu broker. ¿A qué me refiero con eso? Pueden ver que en U tengo 5 acciones, Ford tengo una, casi todas tengo una acción por lo menos, pero ejemplo PayPal tengo 0,11 de acción. Eso quiere decir que en esta yo no me puedo dar el lujo de venderlo así fácilmente. No te va a dejar porque tú no tienes una acción. Es más problemático. Creo que en algunos brokers sí es posible, pero con, con Webull no he tenido esa ventaja, pero no importa. A mí en lo personal me gusta guardar cuando tengo así en fracción de acción y no lo vendo. A veces lo retengo solamente para como una reserva. Por ejemplo, supongamos que sí, PayPal por el momento aún me agrada, siento que aún va a seguir subiendo, pero es una forma en la cual siempre lo voy a tener presente en mi broker. Y cuando yo lo tengo ahí presente, por lo menos ahí yo veo cuando alguna vez llegue a bajar del precio que yo lo compré anteriormente, o sea, si bajara de 41,68, acá me va a ser más fácil darme cuenta de que está valiendo ahora 39 y está en rojito. Entonces, así me doy cuenta, uy, Fernando, si lo has comprado antes a 41, a 39 no te sería un problema. Entonces, aprovecho y le compro más. Entonces, siempre me encanta guardar, cuando encima compro acción también en mi cuenta personal, lo que yo hago es, compro, ejemplo, las 5 acciones de Nu, por ejemplo, pero a veces me encanta comprar a lo que le decimos bueno, yo soy de Perú, le decimos el puchito, ese adicional que ni siquiera es una acción, sino un pequeño de fracción, porque si no, porque me guardo eso como una forma más fácil de acordarme cuáles fueron los precios que yo compré ciertas acciones. O sea, si les muestro mi portafolio más grande, ahí solamente tengo muchas acciones y solamente tienen menos de una acción. Tienen puchitos. Y con esos puchitos yo ya me guío. Espero se haya entendido este tema, pero les estoy compartiendo otra de mis estrategias que simplemente, así es más fácil para mí. Simplemente voy a mi broker y así ya puedo ver, ok, yo compré la acción tal X, por ejemplo, a cierto precio. Y entonces por ahí es mucho más fácil para mí si debería aumentar más mis compras de nuevo. O sea, con esos puchitos yo me guío pues para ver si quiero comprar más o vender. Aquí creo que ya no tengo más que hacer por el momento. O sea, en pocas palabras, estamos casi como $95 de ganancia. Obviamente esto no se concreta hasta que termine de saldar todo, o sea, vender todo. Pero bueno, por lo menos ya tenemos una referencia de que sí, tenemos como
un 9% de ganancia por lo menos en este portafolio. Espero que si tienen más preguntas, déjenmelas saber. Yo creí que era importante mostrarles estos puntos. Esto, vuelvo a repetir, esto es inversión activa. ¿Cuál es la chance de que les pueda ir muy bien como inversión activa? No es tan fácil, la verdad. Conozco mucha gente que sabe un montón de finanzas, se emocionan mucho. Antes de continuar con el video, solamente quería decirte que si te está gustando, te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, comparte esa información, comparte este video, no te lo quedes solamente para ti, compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que cada vez más personas puedan tener una mejor educación financiera y tomar mejores decisiones respecto a su dinero. Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Activa no es para todo mundo. Si tú eres una persona perfeccionista, si eres una persona que te da un poquito de ansiedad o que no toleras, ejemplo, ver tu cuenta o tus números en rojito, no te recomiendo esto para nada porque no es para todo mundo. Tienes que saber tener un buen control emocional, tanto en la mente y también le dicen el estómago. O sea, si tú te estás estresando con esto, compras la acción y el rato estás pendiente, ¿cómo va la acción? ¿Ha bajado, ha perdido? O sea, si te pones así de inquieto tan solo por un par de días o las primeras semanas, no es una buena señal. Tú tienes que saber tomar bien tus decisiones aquí y saber, o sea, es como que tú has tomado tu decisión, simplemente es como que te gusta esta empresa, ¡pum! Pase lo que pase, si sigue bajando, es una oportunidad de que puedas comprar más de esa empresa, más acciones de esa empresa. Tú eres un accionista de esa empresa. Es como diciendo, tú eres un inversor, estás apostando o invirtiendo en un negocio que tú ves futuro. No solamente, ahora bien, yo como hago inversión activa y hago position trading, no es que, ejemplo, compro y a la semana o a los días yo lo vendo, no. Yo le saco un poco de ganancia a los meses. Para algunas tengo algunas acciones que quiero aguantar un par de años. Pero he notado de que, sobre todo en este gobierno de Donald Trump, hay mucha volatilidad. Trump dice una cosa, los precios caen y de ahí repentinamente sube. Entonces yo estoy aprovechando en hacer este tipo de inversión activa un poquito más a lo que es, ejemplo, algo invertir y dejarlo ahí por 10 años. ¿Por qué estoy haciendo eso? Ahora, igual, todo ese dinero que yo les hago ganancia, yo lo uso para reinvertir. O sea, no lo estoy como diciendo, uy, me voy a sacar acá para, no sé, para un chocolate o para un helado. No, nada de eso. O sea, todo ese dinero se queda acá. Si tengo un tipo de emergencia, un gasto de emergencia, no, yo tengo por ahí mi cuenta de emergencia para ese tipo de temas. Pero no, el dinero de la inversión no se toca. Entonces, yo ahora mismo le estoy dando más el tema de inversión activa. Uno, porque yo tengo mi propia forma de cómo hago este tipo de operación. Pero vuelvo a repetir, eso no es para todos y estoy aprovechando ahora más, sobre todo por el presidente que hay aquí. Si fuera Biden, por ejemplo, ahí sí, pues claro, no hay mucha acción, entonces la volatilidad de algunas acciones no va a fluctuar mucho, entonces capaz ahí sí simplemente tú compras, inviertes, dejas un par de años y lo vendes, de ahí vuelves a comprar otra empresa que está castigada, inviertes, esperas un poco. Pero ahora mismo hay sube y baja, entonces estoy sacándole provecho a ese punto. Por el momento me está yendo bien, no me puedo quejar, pero les vuelvo a repetir, yo no puedo predecir el futuro, capaz estoy haciendo bien estas posiciones, en 2 meses capaz todas las empresas que yo he puesto están en rojo, yo por eso me tengo que guiar de algunos números. Algo más también muy importante, he tenido unas personas que me han compartido videos de TikTok, y también les he dicho primero antes que nada, he desinstalado la aplicación, pero lo he tenido que volver a instalar lastimosamente, no soy fan de esa aplicación porque me es malo en mi opinión. Pero es porque tenemos también ahí shorts que estamos automáticamente publicando ahí en TikTok. No, no es que lo estoy revisando esa cuenta para ser honesto, pero he visto gente, ejemplo, fue una chica de Colombia y un chico de México, creo, o al revés, que estaban promoviendo una acción, como diciendo, uy, vaya a comprar esta acción. Y cuando yo veo que me mandan ese video, yo les digo, bueno, por lo menos averigua, ¿sabes un poquito algo? ¿Sabes quién es el presidente de esa empresa o por qué exactamente quiere vender? Y no me dicen mucho. Entonces, si ustedes ven una persona que les dice, compren una acción, por ejemplo, y que dicen, no, que este va a subir, averigüen un poquito a qué se refiere. Y es más, de las dos empresas que me mandaron, uno tanto de México y una de Colombia, de esas personas, las empresas tenían malos números financieros.
Ambas tenían mucha deuda. No tenían el gráfico como yo les muestro del revenue o del net income que sube o que tenía, ejemplo, shares outstanding bajando. No, nada de eso. Eran números horribles. Les mandé el screenshot. No sé si debería mandar ejemplo acá las imágenes, pero sí, a lo que yo quiero que lo tengan muy presente es también, ya, voy a hacer inversión activa y al toque ves un TikTok o un post en Instagram así rapidito de alguien que diga, yo, guys, compren esto. No, no hagan eso. Hagan un poco más su diligencia. Yo acá les estoy mostrando algunas compañías, pero no necesitan exactamente hacerme caso. Ustedes tienen ahora la inteligencia artificial, tienen Google, tienen otras cosas. Tomen sus propios criterios. No tienen que copiar a todo mundo. Sobre el tema de copiar, me acabo de acordar de algo que hace tiempo aún lo uso, pero no es exactamente es que me copio, sino es que solamente es para comparar un poquito mis puntos de vista con los superinversores. ¿A qué me refiero? Hay una página que se llama Data Roma, donde publican a los 100 mejores superinversores, que varios de ellos son hedge fund managers y son los que tienen portafolios demasiado grandes, de billones de dólares, demasiado. Es muy difícil encontrar a uno de ellos en persona. Si tienes la suerte de conocer a uno, enhorabuena. Pero bueno, la cosa es de que con ello hay un formulario que estos superinversores tienen que llenar que se llama el 13F, 13F filing. Ellos publican ahí las compras que han hecho, ejemplo, cada quarter, cada trimestre, donde indican, he comprado Amazon. Y exactamente uno no sabe a qué precio lo ha comprado o a qué precio ha vendido cierta compañía. Pero uno puede tener una idea, puesto, ok, si es cada trimestre, ok, en este lapso de 3 meses, tú puedes ya tener una idea, ok, lo ha vendido como a este precio o lo habrá comprado a este precio. Yo por lo menos me guío de, oh, ok, perfecto, yo justamente estaba invirtiendo, vamos a poner un ejemplo, Duolingo, que cosa que ahorita mismo ningún superinversor está apostando en Duolingo, por ejemplo. Pero yo, ejemplos, encuentro una acción y a veces me ha gustado ver de que en un siguiente trimestre ha habido también gente, superinversor también, que ha decidido abrir posición en Duolingo. Y a veces me ha gustado de que, bueno, en este caso no ha sido Duolingo, ha sido otra empresa que yo compré antes de que algún supervisor en un momento, de los que yo estoy siguiendo en particular, porque son 100, yo no voy a ver de todos, yo veo de unos cuantos en particular. Pero, ejemplo, cuando vi que uno de ellos también compró una acción que yo fui antes, me sentí muy contento de mí mismo porque eso quiere decir, ok, tuvo casi un análisis muy parecido al mío. Ahora bien, ellos van más sobre todo por algo mucho más estable. Yo voy por un poquito algunas que todavía no son demasiado estables. Ejemplo, Duolingo no se considera una empresa todavía estable, por ejemplo. Entonces, por eso es muy difícil a que ellos inviertan por una compañía así. Pero lo que yo quiero llegar es de que yo a veces he podido encontrar, bueno, he tenido de una empresa hasta el momento que yo he encontrado antes y ellos lo compraron. Y cuando veo el precio que ellos compraron de esos 3 meses, yo lo he comprado a un precio más barato que ese precio. Entonces ahí yo me sentí bien porque pude tener un ojo en comprar una acción o encontrarla a un precio un poco más bajo y pude ver que había super inversor, o eran dos creo, que hicieron compras pero a un precio mayor. Entonces, y eso a mí me gustó mucho porque también cuando esos datos son publicados, ejemplo, cuando sale Berkshire Hathaway, que es de Warren Buffett, cuando hay una compra fuerte de ellos, ejemplo, que han invertido, no sé, vamos a ponerle supongamos, Microsoft. Ni bien se hace eso público, las acciones de Microsoft suben más porque en ese momento hay gente que compra. Ahora, eso es una muy mala idea. Eso es lo que quería llegar. Cuando se hace público estos números, literalmente los supervisores les conviene publicar sus números porque ellos dicen, ya, yo compré estas acciones, no te digo cuánto lo compré, pero cuando ya se hace público, pasado un tiempito, o sea, no es que ellos compran y lo publican de inmediato, no, pasan unos meses. Entonces te dan la información un poquito atrasada, pero cuando ellos ya tienen su información publicada, depende si eres bien famoso así como Warren Buffett, pues si tú has comprado, ejemplo, Microsoft, automáticamente va a crecer mucho más ese día. ¿Por qué? Porque va a decir en las noticias, Warren Buffett compró Microsoft, Warren Buffett compró PepsiCo. Entonces, esa es la parte en la cual ellos también salen más favorecidos. Y ahora, si quieren, ellos pueden ser, bueno, no quiero decir la palabra torrantes, pero pueden ahí aprovechar en vender porque ha subido demasiado la acción. Sí me acuerdo, ejemplo, del año pasado que Buffett anunció que compró, creo que United Healthcare y subió un montón. Entonces, obviamente ellos no vendieron su posición, pero lo que me sorprendió fue de que la acción repentinamente por esa noticia nada más subió un 25%. Un solo día.
Simplemente ni bien fue anunciado. Eso fue un viernes que hicieron el reporte, el anuncio. El día lunes y martes la acción siguió subiendo. Entonces, a lo que yo quiero llegar es, no sean esas personas que cuando escuchan que un superinversor ya invirtió, compren de inmediato. Le digo eso porque yo escuché de una persona que me dijo, sí, yo simplemente me copio los superinversores y ya estoy. Pero su retorno no era tan bueno. Y él mismo me preguntó en un momento, ¿qué pasó? ¿Por qué si yo me copio con ellos? Y le expliqué, mira, es que ellos lo compran a un precio más barato. Calculan esos 3 meses, y eso es lo que le dije, calculan esos 3 meses cuál fue el precio más alto y el precio más bajo. Si el precio más bajo, supongamos, fue 88, ok, tú ya sabes que lo más barato que pagaron por esa acción fue $88. Si tú ves que en un momento la acción baja en 88 de nuevo o menos de 88 y tú crees mucho y te quieres solamente basar en el superinversor, ya, eso sí sería una muy buena compra, posiblemente. Ahora bien, él puede haber comprado un ratito y simplemente ya vendió la posición. Así que no se guíen mucho en el tema de copiar. Yo por lo menos sí lo uso solamente para ver cuáles son sus puntos de vista, en qué tipo de empresas están apostando. Obviamente es información antigua, pero me gusta también cuando yo voy por una propia acción, porque yo no me guío de nadie en particular. Pero cuando ya después veo que un super inversor publica y diciendo, sí, he comprado esta acción y justamente es la que yo he comprado, me siento bien. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este tipo de contenido. Quise explayarme un poquito más en este tema. Como el portafolio solamente $1000 es un poquito más difícil hacer las estrategias que yo hago en larga escala, pero por lo menos ya tienen un mejor conocimiento de cómo yo opero. Si tienen alguna duda, por favor déjenlo saber en los comentarios. Bueno, no sean tan tímidos en escribirme en privado, pero bueno, aprecio también ahí las sugerencias. Pero igual, cualquier cosa, escríbanlo ahí en el canal, para eso estamos aquí. Pero bueno, ha sido un placer. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.